Diálogo Franco es una presentación de Guaraní, el idioma del sabor, Astillero Aguapé, Cuatiá Sasi, Lácteos Trébol, Importadora Roma, Fundación Paraguaya 35 años, Agrofiel, Lauda, Parabrisas La Moderna, Muy buenas noches, queridas amigas, amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 5 de abril, comenzando a gotear, llegando al canal encontramos una amplia zona sin luz, preludio de que el otoño se hace presente. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un programa relacionado a esto que nos afecta a todos, la pandemia por la COVID-19. Nos acompaña el señor ministro de Salud, el ministro doctor Julio César Borba. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, doctor. Nos acompaña también la doctora Adria Amarilla, que ya estuvo con nosotros el año pasado. Sería una nueva presencia de la doctora Adriana Amarilla. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Todos queremos saber cómo va con respecto al tema de la pandemia. Tenemos los últimos números del ministerio, 64 fallecidos. Tenemos 1.456 casos positivos. Son 429 en terapia. Número muy fuerte, ministro Borba. Sí, realmente un número bastante fuerte, ya es un récord lastimosamente en la cantidad de fallecidos. 64. Ayer tuvimos 55 fallecidos con la peculiaridad, doctor, de que ya tenemos prácticamente en todo el país, en todos los departamentos tuvimos representantes en la cantidad de fallecidos lastimosamente. Bueno, y esto lastimosamente es un signo de que estamos un poquito complicados actualmente con la pandemia. El hecho de que gente no solamente de Asunción, departamento central, sino que se haya distribuido en forma difusa y global en todo el territorio de la República, en todos los departamentos, complica la política de salud pública, sobre todo, ¿verdad? Complica bastante, doctor, considerando que nosotros tenemos una deuda histórica en salud pública, una deuda histórica en infraestructura, en recursos humanos, que tratamos en este último año en ver todas las factibilidades de reforzar en lo posible tanto en recursos humanos como en infraestructura, ¿verdad? Tal es así que no me canso de repetir, de 304 camas de terapias que teníamos a marzo o abril del año pasado, hoy tenemos un poco más de 690 camas ya en todo el sistema de salud. Igualmente no damos abasto lastimosamente. Son más de 1.350 camas que se habilitaron para camas comunes respiratorias, más 9, 10 pabellones de contingencia, ¿verdad? En diferentes áreas. Por darte un ejemplo, doctor, el hospital del INERAN de 8 camas pasó a tener 43 camas de terapia intensiva. Sí, eso es cierto. El Hospital Nacional de Itagua, que tenía 24 camas polivalentes, hoy tiene 120 camas en total de terapia intensiva. Es la terapia intensiva más grande del país actualmente. Más de 200 camas de contingencia más. O sea, tuvo un crecimiento bastante importante previendo esta situación, pero lastimosamente hoy ya no estamos dando abasto, ¿verdad? Doctora, cuando hace un año contábamos con tu presencia, se comenzaba a hablar de todo este tema del la COVID-19, el SARS-CoV-2, y veíamos las imágenes dantescas de la televisión en otros países. Sin embargo, ahora lo estamos viviendo en vivo y en directo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que lleguemos a este nivel lamentable de preocupación en el cual el personal médico y paramédico no da abasto? Las terapias, no solamente públicas, sino privadas, están saturadas y el número de fallecidos va increciendo. Sí, bueno, realmente cambió bastante el escenario desde esa vez que estuve acá. Sin embargo, para ese entonces yo recuerdo que te había comentado que las estimaciones eran aproximadamente 20.000 muertos. Desde ese momento
hasta ahora, ¿qué se fue haciendo? Se fueron adoptando un montón de medidas no farmacológicas que hizo que se mesetee esa primera ola que prácticamente, claro, que prácticamente ahora estamos viendo nosotros, estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, como dice el ministro, pero con la ventaja de que ya sabemos más sobre el virus, de que también hay mejores protocolos, mejor tratamiento y por supuesto mucho más camas, un servicio, un sistema de salud más preparado. Pero nosotros ahora nos enfrentamos a esa realidad tan dolorosa y es cuando más que nunca tenemos que seguir adhiriéndonos a todos los protocolos para poder hacer frente a esta situación. El hecho de que veamos, por ejemplo, ahora la imagen, ministro Borba, doctora Amarilla, el ingreso masivo de gente desde el Brasil hacia Paraguay, está demostrado la presencia del la famosa mutación, la variante del virus P1, conocido como el virus Manaus. Te escuché, ministro, decir que también hay otras variantes que están circulando en nuestro país. ¿Eso hace más difícil el tratamiento? ¿Son más agresivos? ¿Puedes explicarle eso a la En realidad lo que hace es un poco más contagioso, ¿verdad? 2,5 veces más contagioso 2,5 veces más que el resto. Entonces, se hablaba de 7. No, 2,5 es lo que está demostrado ahora. Entonces, eso también hace un poquito de que ya hay una circulación comunitaria prácticamente, ya está demostrado que se detectó en personas que no han viajado y que no han tenido contacto con personas del exterior. Es prácticamente comunitario, virus ¿verdad? Comunitario. Lastimosamente se detectó en el departamento central, se detectó en el departamento de Cordillera. Si mal no me acuerdo, se habla que un 30-40%, doctora Adriana, es más o menos la cantidad de todas las muestras que tendrían ya esta variante. O sea que ya estamos conviviendo prácticamente con eso. Eso hace también de que hayan aumentado un poco los casos, una mezcla de dos factores, ¿verdad? Una mezcla de esta variante como una mezcla también del excesivo relajamiento a veces de las personas, de todos, ¿verdad? En una balanza, ¿cuál pesa más, la relajación o pesa más la presencia permanente de gente que viene desde el Brasil hacia el Paraguay transportando probablemente este virus? Totalmente la relajación. De hecho, doctor, te comento que el número de personas que ha pasado el puente es realmente menor que inclusive algunas que estuvieron en actividades no recomendadas por salud en esta Semana Santa. Con eso creo que te resumo todo. Realmente es preocupante todo ese tipo de actividades en donde nos sacamos el tapaboca, en donde nos aglomeramos, porque esas son las situaciones que hacen que un virus pueda mutar. Realmente mucha gente ligeramente decía inclusive, mejor si ya me contagio y después ya me quedo inmune. Yo te estoy hablando de esto más o menos unos meses atrás, cuando no había tanto temor o una relajación o una laxitud con respecto a la gravedad de este virus. Y en ese sentido, cuanto más personas se contagian y entran en contacto, es más probable que un virus mute. Y es mucho más difícil que después los tratamientos, las vacunas, todo den un resultado. Entonces, esa gente que está viniendo de afuera se somete a ciertas medidas que hoy son mucho más estrictas que hace ¿Cuáles poco. son las medidas? Por ejemplo, una persona que viene por vía aérea y después por vía terrestre en Bueno, Ciudad del hay Este. unas medidas transitorias mucho más rígidas. Tiene que tener un hisopado negativo para llegar. ¿Desde cuándo eso es? Desde hoy, a partir del 7, sí. Desde hoy. Desde hoy. Y además de eso tiene que hacer una cuarentena. Tiene que hacer una cuarentena de 7 días en su casa que va a ser monitoreado Es aleatoriamente. una buena decisión porque justamente la preocupación, ministra, doctora, era que venía mucha gente en el aeropuerto eventualmente o en la frontera con Brasil, porque con Argentina está cerrada y por ahí se producía todo el ingreso masivo. Pero fíjate un detalle importante, doctor, de lo que decía la doctora Amarilla. 230 personas nada más cruzaron la frontera en esta Semana Santa. Sin embargo, los datos que tengo de la Policía Nacional hablan un poco más de 60.000 personas que fueron agarradas por la policía en esta Semana Santa en todo el país en situaciones de una forma de violación de la cuarentena. Y de hecho, Fíjate que hay más, perdón, doctora, sí. Fíjate que hay menos personas que han cruzado la frontera que lugares que han sido intervenidos por la policía. En total, 364 lugares fueron intervenidos por la policía
entre bares y bodegas y otros menesteres que estaban violando la cuarentena. Entonces eso va totalmente a favor de lo que está refiriendo la doctora Amarilla. Doctora, esa gráfica que tenemos ahí, ¿puede explicarle a la teleaudiencia en qué consiste, por favor? Sí, como pueden ver ahí vemos un poco el histórico de qué pasó en todo este año y cuáles fueron las repercusiones de las diferentes fases. Ahí vemos una fase 0, esa cuarentena total, cuando prácticamente sabíamos muy poco del virus y había una evidencia bastante escasa. Luego la fase 1, la fase 2, la fase 3, en donde sectores que se reanudaban económicamente iban adaptando su entorno para poder seguir trabajando a pesar del virus. Ahí vemos, por ejemplo, en la fase 1 estaba la industria abierta y también los negocios o los comercios esenciales como supermercados y farmacias. Vemos ahí un número relativamente importante con respecto a las diferentes fases. Y como ven, dicen otros departamentos. Ahí era, ¿por qué eso? Porque en ese lugar estaban los albergues, que fueron una estrategia sumamente útil en ese primer momento, en el momento de contención del virus. Y bueno, luego las fases de mitigación, vemos la fase 2 en donde entra el comercio, donde entran las oficinas, donde recibíamos personas en nuestros hogares. Y en la fase 3 vemos un poco ya aumentado el número de personas de contagio, que consecuente e inexorablemente lleva a un aumento de personas en los hospitales y consecuentemente también fallecidos. En esa fase 3 se integran actividades que tienen un mayor riesgo, y no solamente lo decimos nosotros, lo dice el mundo entero. En todas las clasificaciones, todo tipo de actividad en donde uno se saca el tapaboca es considerado de riesgo, y eso también se traduce en esos números, ¿verdad? Ahí vemos cómo aumentan los números cuando ya se abren restaurantes, cuando se abren más eventos, da más cabida de eventos, y bueno, vamos subiendo hasta que luego empiezan también ya en la fase de flexibilización los deportes colectivos de contacto, y también la repercusión de una relajación un poco más generalizada. Vemos cómo vamos subiendo, luego subimos estrepitosamente en las últimas semanas, y en la última semana vemos otra vez un descenso, y ese descenso coincide con unos controles más severos que hizo la policía, que nosotros estimamos que fue muy útil para ese descenso que bueno, es un descenso, si bien no importante, un descenso que nos auspicia y por el cual esperemos que las medidas más restrictivas que estuvimos viviendo en las últimas semanas den consecuencia en un futuro no muy lejano, en las próximas semanas. Ministro, ¿cuál es tu expectativa para los próximos 8 días, 15 días? ¿Qué esperás que sea el comportamiento de esta curva? Y lastimosamente, doctor, todavía tenemos una situación complicada en las próximas semanas. Una situación complicada considerando los números elevados todavía, porque esto es matemática simple, doctor. Matemática simple me refiero a si tenemos 12.000 casos o 14.000 casos, siempre tenemos que considerar que un 85% probablemente no va a requerir ningún tipo de atención o va a pasar como leve. Pero un 10 a 15% puede requerir algún tipo de atención. 10 a 15% de 14.000 estamos hablando de 2.100 personas. Entonces 2.100 personas que requieran atención en los centros hospitalarios van a hacer que el sistema sufra mucho más de lo que está sufriendo actualmente. De eso un 3 a 5% pueden llegar a requerir cuidados mucho más intensivos, en este caso terapia intensiva. Estamos hablando de 500, 600 personas, para lo cual el sistema hoy ya no está preparado, considerando que hoy tengo pacientes en lista de espera, ¿verdad? Pero ese gráfico, como muy bien lo detalló la doctora Amarilla, fíjate el detalle, como decía ella, que hace 2 o 3 semanas atrás teníamos un control un poco más estricto de la Policía Nacional a la noche especialmente, que ya se ve reflejado en la última parte, en la última semana epidemiológica. Si te fijas, hay un leve descenso, pero un leve descenso que habla de un 10% menos con respecto a la semana anterior, lo cual es bastante positivo. Ese descenso se ve, para que la gente que nos está viendo, voy a parar para que pueda la teleaudiencia visualizar. Se refiere a esto, ¿verdad? Acá estábamos
a este nivel y este es el descenso que ustedes están hablando. Ese es el descenso de un 10% aproximadamente. Ese mismo descenso esperaríamos verlo a partir de dentro de 8 a 10 días aproximadamente. La idea es que esto vaya bajando. Sí. Esa es la idea. O mínimamente mantener esta cantidad, esta meseta tensa, es una meseta alta, ¿verdad? Pero esta meseta alta hace sufrir al sistema de salud más de lo normal, considerando que hoy, como te decía anteriormente, estamos ya con una suerte de saturación de los servicios de salud. Muy bien, nosotros tenemos que ir al primer corte, luego del corte regresamos inmediatamente con el ministro, el doctor Julio Borba y la doctora Adriana Amarilla. Bueno, seguimos aquí en Diálogo Franco. Repito, hoy nos acompaña dos de las personas más importantes en estos momentos en la marcha del país, que son el ministro de Salud, el doctor Julio César Borba, y la doctora Adriana Amarilla. La doctora Adriana Amarilla es la encargada de todo este tema de protocolo, todo lo que se establece, la salida, el ingreso al país, cómo van a ser, dónde van a estar los albergues, todo ella manejó perfectamente. Ministro Julio Borba, esta situación, según tus cálculos, vamos a tener todavía 1 o 2 semanas complicadas. Si la gente que te está viendo en estos momentos en su casa, tal vez en el dormitorio, en la sala, en el comedor, en la tranquilidad, son las 9:22 de la noche, ¿qué mensaje le das a esa gente para los próximos 15 días de tal forma salir lo más rápido de esta situación? Que todo depende de nosotros, doctor. Que todo depende estrictamente de nosotros y de nuestro comportamiento. Tuvimos prácticamente 12 meses de enseñanza que tratamos de implementar y repetir constantemente cuáles son las medidas, que no son muchas, ¿verdad? No aglomerarnos, usar tapabocas, lavarnos las manos, simple. Tuvimos 12 meses para aprender eso y tratar de llevar a cabo una nueva forma de vida, un modo COVID de vivir, y que esto debemos continuar haciéndolo a fin de bajar estos números, esta curva que acabamos de mostrar. Como muy bien lo demostró la doctora Adriana recién, a medida que se fue flexibilizando, los números lastimosamente fueron aumentando. Fíjate un detalle, doctor, en el gráfico mostraba que a partir de la segunda, tercera semana de febrero. ¿Podemos tener el gráfico, por favor, Cristian? La segunda, tercera semana de febrero aproximadamente es donde se va el aumento bastante importante de que es la semana epidemiológica 7, 8 aproximadamente. ¿Puede mostrar, ministro? Sí, claro. Por favor. Que coincide Fíjate que teníamos una tensa meseta, como siempre decíamos, hasta 5.500, 5.000 aproximadamente. Y la semana 7 aproximadamente esto va hacia arriba, lastimosamente, y coincide justamente con la vuelta de vacaciones de la gente y con la exagerada relajación, lastimosamente, ¿verdad? Entonces ahí comenzó a aumentar ostensiblemente hasta llegar a estos números actualmente, doctor. Entonces tenemos que ser conscientes de que todo depende exclusivamente de nosotros y del comportamiento que tenemos que seguir teniendo a fin de que estos números bajen. Sé que es mucho pedir, pero es un sacrificio que tenemos que pedir a la gente actualmente. Sí, doctora. Sí, así mismo. Yo sé que la gente está cansada, está harta, está hastiada. Y yo también, te soy súper sincera, ¿verdad? Realmente se hizo largo todo un año. Tuvimos que cambiar un montón de formas y costumbres, algunas inclusive muy paraguayas, para poder tener estos números. Eso es cierto. Que realmente, gracias a toda la población, este número que, si bien, como dice el ministro, es un momento crítico, es el peor momento, sigue siendo uno de los mejores números a nivel regional. Yo sé que cada día duele, todos esos números que vemos duelen, pero comparándonos con otros países,
Paraguay en el acumulativo de números de fallecidos está posicionado en el segundo mejor de la región. Y eso es gracias a cada una de las personas que hizo un esfuerzo. Porque yo creo que todos hemos hecho esfuerzo. Algunos más, otros menos, pero a cada uno nos tocó esto hasta en la fibra más profunda. Y esto lastimosamente va a seguir. Inclusive con la llegada de las vacunas, vamos a tener que seguir cuidándonos, porque pasa eso. Ahí vemos en el gráfico, este virus es un virus de interacciones humanas. Claro. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esas interacciones, sobre todo para proteger a los más vulnerables. A mayor población, mayor circulación de virus. Sí, por supuesto. Y en ese sentido tenemos que ser sumamente precisos, muy cuidadosos de dónde nos exponemos. Tenemos que aprender e incorporar en nuestra vida cotidiana esa administración de riesgo, porque también tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que aprender a vivir con este virus todo el tiempo. Lo que acaba de decir la doctora no solamente endoso, sino que puedo alentar a la ciudadanía que nos ve todos los lunes a partir de las 21 horas aquí en Diálogo Franco, ministro. Pero esa ciudadanía también reclama algo más. Por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Qué novedades hay de esas vacunas que tenían que tener la autorización de la gente de México? ¿Vos podés dar algún informe, alguna noticia para la audiencia que nos está siguiendo, ministro? Hay que dejar en claro, doctor, que la vacuna es un elemento más. Es un elemento más. No es la solución. No quita el cuidado, el distanciamiento físico, social. No es la solución final a todos nuestros problemas. Claro. Hay que dejar bien en claro eso. Si no, fíjate el ejemplo de lo que pasa en Chile actualmente. Chile es el país que mayor porcentaje de vacunación tiene en su población, creo que está llegando a un 30% aproximadamente ya de su población. Pero ministro, con todo respeto, discúlpame que te interrumpa, también podemos decir la experiencia de Inglaterra. Inglaterra también tiene esa situación. Hoy Inglaterra, incluso el mismo caso de Israel, tiene un porcentaje mínimo, no solamente de contagiados, sino que de internados y ni pero es un proceso, doctor, es un proceso, y es un proceso largo. Pero esa vacuna es fundamental. Categórico. Yo no estoy preconizando que nosotros dependemos solamente de la vacuna. Estamos de acuerdo, pero no significa que te vacunás y terminó el problema. No, de ninguna manera. Y que ya te saca el tapaboca y terminó el problema. Pero ayuda. Claro, pero va a ayudar a mediano plazo, no a corto plazo. Los ejemplos, como te dije, hoy el más inmediato es Chile. Chile hoy está encerrado. El ejemplo, el otro ejemplo que diste, el de Inglaterra, el de Israel, son procesos ya que están tomando casi 4 o 5 meses y bueno, hoy están empezando a ver los resultados. Justamente la doctora Adriana me pasaba hoy un gráfico bastante interesante con respecto a lo que está pasando en Inglaterra, que es bastante alentador. Sí, pero también hay algo importante que me parece muy prudente también aclarar. Inglaterra tiene estos resultados, pero también en combinación con medidas sumamente restrictivas. Ahí, por ejemplo, los eventos hasta hoy se hacen por 10 personas. Y de hecho, con un fallecido en todo Londres hace unos días, ellos anunciaban que recién para mayo, cerca de lo que sería su primavera, en ese momento, ahí recién van a hacer eventos para 10 personas y funerales para 20. O sea, estamos hablando de otro tipo también de sociedad en donde las medidas restrictivas son muy, muy duras en este momento, acompañando a la vacunación, y eso es un poco el éxito, porque de hecho otros países que han vacunado sin cuarentena han tenido inclusive picos mucho más severos de las primeras olas. Eso es muy buen punto lo que está tocando la doctora Adriana. Vacunación sin cuarentena no sirve de mucho, ¿no? O sea, tenemos que hacer las dos cosas. Y con respecto a las vacunas hindúes, que tenemos creo que 100.000 en stock, sí. Están otras 100.000 por venir y 2 millones eventualmente de compra, dependiendo de un informe. ¿Cómo estamos ahí? Porque hay todo un interés ahí, ministro. Nosotros tenemos... Vos sabés que, disculpame que te interrumpa ahí nomás, Brasil, que es el que le dio el veto contrario, tiene interés económico. Entonces yo, observador crítico desde afuera, tomo con pinza el informe de Brasil solamente. Yo entré en internet, leí, tiene 81% de eficiencia, demostró que es activo incluso contra otras variantes del virus. En fin, no todo lo que nos dice acá nuestro hermano brasilero es cierto en ese sentido, ministro. Mira, nosotros dependemos de las grandes, de Anvisa, de ANMAT, de Argentina.
o de la Autoridad Regulatoria de Vacunas de México en este caso, o de la FDA de Estados Unidos. Lo que pasa es que ambos países, tanto Brasil como México, demostraron interés en la compra de esta vacuna y están en proceso ya. Nosotros tuvimos el 5 de marzo, tenemos el primer informe que por unanimidad dieron el visto bueno para el uso de emergencia de esta vacuna en México. Y hoy tuvimos una reunión por Zoom con el PARS, que sería de Dinavisa en México, donde efectivamente estaban terminando ya los últimos detalles y tendrían ya un visto bueno para el uso de emergencia en estos próximos días. ¿Y más o menos cuándo cree, ministro, que podría salir eso? Ellos prometieron esta semana. Ellos prometieron esta semana, entonces nosotros con ese visto bueno, si es que sale así, tenemos que tener documentado todo, vamos a poner a consideración de nuestro Comité Técnico de Vacunas, y el Comité Técnico de Vacunas tendría que aprobar para que nosotros podamos comenzar a utilizar la misma. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque yo estoy persuadido que si vos le transmitís, mirando las cámaras de C9N a la ciudadanía, vamos a tener la vacuna, vamos a tener 2.200.000 dosis de vacuna, que es importante, casi un tercio de lo que nosotros necesitamos está ahí, ministro. Y a cambio le pedí que también haga lo posible por seguir con el distanciamiento físico-social. La gente va a entender también ese mensaje. Es muy alentador lo que está diciendo. Sí, si Dios permite, doctor, vamos a tener varios tipos de vacunas en poco tiempo. Tenemos... Vayan a ser tacaños, compartimos con la audiencia, ministro. Ya estamos la vacuna hindú, después otra. Y estamos negociando con AstraZeneca también. Esa es la vacuna de la ministra, de la viceministra Adriana, ¿verdad? No soy viceministra. No soy viceministra. Tengo un cariño especial por esa vacuna, pero no. Ella estudió en Londres, entonces claro. Ella está con ella, es AstraZeneca, es su vacuna. Después tenemos la Moderna, que estamos... Esa viene a través del grupo de Medio Oriente. Esa es una cooperación que el señor presidente de la República hizo los contactos para conseguir. Son 400.000 dosis de cooperación y otras 400.000... De Qatar, ¿verdad? De Qatar. Viene de Bélgica en realidad, pero es de cooperación de Qatar, y otras 400.000 que estamos en proceso de compra, que va a tardar un poco más de tiempo. 800 ya hay. Después tenemos, la Sputnik, que tenemos que terminar de recibir las 1 millón de dosis que compramos. Las 4.300.000 dosis que tenemos asegurado por el mecanismo COVAX. O sea, con todo lo que ustedes me están diciendo, yo hago el cálculo rápido y estamos llegando a un 5 millones, 4 millones, 5 millones. No, mucho más, doctor. ¿Mucho más? Son 4.300.000 más 1 millón de la rusa, son 5.300.000 más 2 de AstraZeneca, si Dios permite sale todo bien, son 7.300.000 más 2 de la Covaxin, son 9.300.000 más la Moderna, que llegaríamos ya casi a 10, y después la Pfizer también, que estamos en negociaciones para la compra de 200.000 dosis. 200.000 dosis que hay que... Multiplicar por 5 eso. Claro, justamente te iba a decir eso, que son multidosis. Sí. Son para 5 pacientes. Tener 12 millones aproximadamente. Son 5 pacientes, cada uno, lo que sería para 500.000 personas, porque son 2 dosis cada uno. Entonces llegaríamos al 100% de la población. Es una buena noticia. Es una buena noticia, honestamente para mí es una muy buena noticia. Y esperemos tenerlo todo, estamos rápidamente presionando. Hay que aclarar, doctor, que hay una guerra mundial prácticamente por obtener las vacunas. Sí. La capacidad de producción de las vacunas está muy por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial. Para este mes de abril, lo que tenemos en concreto es del programa COVAX. ¿Tiene que venir este mes de abril los 64 que faltan? Esa es la promesa. Yo tuve una conversación hace 3 semanas ya con la directora general de OPS, la doctora Clarice Etienne. Ella se había comprometido con las 100.000 dosis en el mes de marzo, lastimosamente por factores externos. No se pudo cumplir con eso. El martes pasado, 36.000 llegó. El martes pasado tuve una reunión por Zoom con la doctora Clarice Etienne y el doctor Tedros, que es el director general de OMS, con el canciller nacional. Ellos hablaron de una incapacidad de poder cumplir lastimosamente con el programa establecido, ya que la fábrica de AstraZeneca en la demanda supera la oferta. Corea del Sur no puede con toda la demanda que está sintiendo a nivel mundial. Una demanda muy alta para una oferta muy baja.
Nosotros tenemos que ir al segundo corte de Diálogo Franco y a la vuelta conversamos con el ministro Julio Borba y la doctora Adriana Amarilla sobre temas relacionados a cuánto le cuesta a un paciente, cómo se puede hacer. El ministerio va a auditar, va a controlar los gastos desde el hisopado, desde los medicamentos, la internación, incluso hoy se habló de que podría faltar oxígeno. A la vuelta, imperdible Diálogo Franco con el ministro de Salud, Julio Borba, y la doctora Amarilla. Estamos de vuelta en el tema COVID con el ministro de Salud y la doctora Adriana Amarilla. Ministro, doctora, la gente, todo bien, el tema de la vacuna vamos a tener, ya conocemos, de hecho la gente está esperando pacientemente, pero hay temas que podemos solucionar ahora y que a lo mejor no depende de nadie. Me refiero, por ejemplo, al hisopado. ¿Cuántos hisopados se hacen más o menos en instituciones del ministerio? ¿Cuántos se hacen en privado? El costo es un elemento importante. Ahora mismo me están diciendo de que está faltando dímero D para poder hacer los estudios. Esos estudios tipo ferritina, dímero, que no son habituales, que son específicos de COVID, ¿el ministerio tiene posibilidad de cubrir con toda la demanda o gran parte de la demanda de la gente más carenciada, sobre todo, ministro? Sí, se está haciendo en los hospitales de referencia respiratorios del Ministerio de Salud, se hace en Laboratorio Central, INERAN, Hospital San Pablo, en varios centros. Hay que recordar, doctor, de que al inicio de esta pandemia solamente había un laboratorio con capacidad de realizar biología molecular, en este caso, sí, que era el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública de Bienestar Social. Con el tiempo fuimos habilitando una cantidad de laboratorios a nivel país, prácticamente, exceptuando el Chaco paraguayo, por supuesto, pero prácticamente en todos los departamentos estamos habilitando, tenemos un poco más de 14 centros ya donde se realiza el test de COVID en este caso. Estamos habilitando en estos días un centro más en el Hospital Regional de Luque. Vamos a habilitar en Concepción, Pedro Juan Caballero, Villarrica, que ya está funcionando ya en realidad, y otros más, y San Juan Bautista de las Misiones. Queremos llegar ya prácticamente a abarcar casi todo el país, pero el laboratorio de biología molecular no es cualquier laboratorio, doctor. Es un laboratorio, es como decir terapia intensiva. Son especificaciones diferentes. Claro, pero tampoco lo puede hacer cualquier bioquímico. También. O sea, por eso es un poco complicado también encontrar el recurso humano que pueda llevar a cabo este tipo. Se llevaron a cabo más de 700.000 ya hisopados hasta la fecha. Cada hisopado tiene un costo para el Ministerio de Salud, bueno, dependiendo del llamado, pero en principio nos salió en promedio 220.000 guaraníes por cada determinación, eso sin contar los recursos humanos, ¿verdad? Y en la última licitación me salió un promedio de 140.000 guaraníes aproximadamente por cada determinación. Privado sin contar con el recurso humano, que es un costo aparte también, ¿verdad? Sí, bueno, la gente, por eso digo, la gente que puede irse a los lugares privados que se vayan sin problema, pero para el resto de la población es importante habilitar que todos estos sitios siguen abiertos. Siguen abiertos con una alta demanda, una muy alta demanda. Fíjate que hasta hace un mes llegábamos a 3.200, 3.500 determinaciones. Ahora, ¿visto? Llegamos a 6.800 determinaciones ya. 6.800. En la semana pasada, antepasada. Creo que en estos días estaban 5.000 más o menos. Sí, pero en estos días siempre baja un poco, doctor, por el hecho de fin de semana y Semana Santa hay un poco más de tranquilidad y la gente va un poco menos también, ¿verdad? Okay. Y respecto al tema del, no sé si vos, doctora, o ministro, del Dormicum y Midazolam, ¿se normalizó eso? Sí, eso hay una historia, doctor, que yo vengo repitiéndolo hace mucho tiempo. Es muy difícil hacer cualquier tipo de planificación, doctor, en una pandemia, ¿verdad? Más allá de todo, fíjate un detalle, que el Midazolam, el consumo era aproximadamente 60.000 por mes antes de iniciar esta pandemia. Ahora subió a 600.000 a 700.000 aproximadamente el consumo por mes. Eso porque requiere una alta cantidad de estos medicamentos por cada paciente.
llegó un momento dado en que hay que recordar que el midazolam es un producto que sí se fabrica en el país, pero la materia prima se trae de fuera del país, se trae de afuera. En este caso se trae de Brasil y de India, y bueno, ellos también cortaron un poquito la posibilidad de exportar estos productos, lo cual nos generó un problema bastante importante para nosotros. Y el atracurio es un producto que no se fabrica en el país, no se fabricaba, se tenía que importar indefectiblemente, y también hizo que esos precios subieran ostensiblemente dentro del mercado. Esto nos generó un grave problema a nosotros, y fuimos a comprar prácticamente todo lo que había en stock. Es más, la semana pasada, con ayuda de Yacinetá y otros medios, tuvimos que ir a buscar de la Argentina en 3 vuelos prácticamente hasta ahora, para traer midazolam y atracurio para poder pasar esta Semana Santa relativamente un poco mejor, ¿verdad? Pero esto se estaría ya regularizando a partir de esta semana, considerando que hay 1 o 2 empresas farmacéuticas del mercado local que van a comenzar ya a producir. Nosotros tenemos casi 600.000 midazolam que nos debe la industria farmacéutica, que por motivos de fuerza mayor no podían entregarnos hasta la fecha. Van a empezar a entregarnos eso, más el atracurio, que también se va a comenzar a producir ya en el país, con una muy buena cantidad que creemos que va a ser lo suficiente para poder pasar esta tormenta. Sí. Doctora Diana Amarilla, la red de salud, el sistema familiar de salud, los primeros sitios que se crearon como una forma de descentralizar la salud familiar, los médicos, están utilizando los médicos de familia, el médico que tiene a su cargo 10, 20 familias aproximadamente, creo que llegan a más a 100, creo que están llegando ahora. La estructura de la unidad de salud familiar, ¿están siendo aprovechados, están siendo utilizados para evacuar, para hacer las consultas? Sí, totalmente. La unidad de salud familiar, así como esa medicina, no solamente farmacológica, sino ahí de la comunidad, con la comunidad, creo que ha sido más que necesaria, es la gran artífice de todo este proceso, y están siendo también incluidos en los planes y en los proyectos que tenemos para esa vacunación masiva que un poco adelantaba el ministro. Es ese agente comunitario que conoce quién es el paciente encamado. Nosotros con la comunidad estamos trabajando para poder identificar a esas personas también vulnerables, para ayudarlas en el momento en que se empiece a agendar, cuando se empecemos a organizar esas vacunaciones masivas tan esperadas por todos. Todos ellos van a estar incluidos, y ya estamos trabajando arduamente. Realmente es un equipo enorme de muchísimas personas que día y noche no descansan para poder concretar este sueño y hacerlo realidad dentro de muy poco tiempo. Ministro Julio César Borba, la provisión de oxígeno en el Hospital Nacional estuvo en un momento dado creando dificultad. Incluso mucha gente llegó a temer por la suerte de los pacientes para no quedar sin oxígeno. ¿Podemos adelantar a la teleaudiencia de Diálogo Franco cómo está la provisión de oxígeno en los hospitales en general y en particular en el Hospital Nacional? Particularmente el Hospital Nacional no tuvo mayormente problemas, doctor. Fueron otros hospitales en realidad los que tuvieron un poco de inconveniente con las empresas que están adjudicadas para la provisión, ya que están con una sobredemanda bastante importante. Hoy ya se tuvo una reunión de mi equipo técnico con las empresas en conjunto, a pedido del señor ministro de Industria y Comercio, a pedido del señor presidente en realidad, y ya se llegó a un acuerdo, y bueno, la provisión está normalizada. ¿Van a utilizar el oxígeno de Cepar, tengo entendido? No, es una de las opciones, una opción válida también más adelante, pero eso va a tomar un poco más de tiempo. Pero tenemos asegurada la provisión según la última reunión que hoy se hizo en el Ministerio de Industria y Comercio. Oye, nosotros debemos ir al último corte y regresamos inmediatamente en la parte final de Diálogo Franco. En la parte final de la programación de Diálogo Franco, la doctora Amarilla nos va a explicar un poco el nuevo decreto que entró en vigencia a partir de hoy. ¿Cómo va a ser el comportamiento? ¿Cómo va a ser nuestro modo COVID de vivir, doctora Adri, a partir de hoy
con el nuevo decreto, ¿cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cómo va a ser el procedimiento para las personas compatriotas que vienen desde el extranjero hacia Paraguay? Sí, bueno, yo creo que el mensaje fundamental es de la incorporación de todos lo que hemos aprendido a lo largo de este año, basado tanto en la evidencia como también la experiencia, y no solamente la internacional que está consensuada, sino también lo que pasó acá en Paraguay. Yo creo que ese gráfico es demasiado explícito. Yo creo que hoy todos, en mayor o menor medida, conocemos cuáles son las actividades que representan un mayor riesgo y por las cuales tenemos que tomar medidas o restricciones un poco más precisas en esas áreas. Primero que nada, vamos a seguir con una restricción en la circulación de 5 a 23 y 59 para todos los paraguayos, con excepción... Restricción. Restricción en la circulación de 5 a 23 y 59. ¿Para quiénes? Para todas las personas, excepto aquellas que representen su salida una urgencia, tanto para ir a buscar remedios, para ir a buscar asistencia sanitaria, pero para el resto tenemos desde las 5 hasta las 23 y 59 para operar, tanto comercios esenciales como los no esenciales. Todos los comercios no esenciales, en esa adherencia a los protocolos, en estas semanas vamos a estar siendo mucho más precisos, mucho más estrictos. Tenemos el apoyo de la policía, de la caminera, de los linces, del Ministerio del Trabajo y todo el trabajo coordinado con los otros ministerios y las otras instituciones para que esa adherencia a ese protocolo sea más fuerte que nunca, porque es sumamente necesario. Nosotros aprendimos que podemos seguir trabajando y mantener esos números tan envidiables que teníamos, sobre todo en las primeras etapas, y para ello el trabajo, sobre todo el formal, fue fundamental. Esa adherencia de la industria, de los comercios, de todos los trabajos sumamente formales, sobre todo en las primeras etapas, fue crucial. Sí, por supuesto. Entonces después, para otros negocios en donde me tengo que sacar el tapaboca, en donde tengo más interacción, tenemos ciertas medidas más precisas, como estaba repitiendo. Por ejemplo, hay que cumplir el tema de los 2 metros entre mesa y mesa y realmente entre los bordes de las mesas. Y yo como cliente, al ir a uno de estos lugares, tengo que buscar mi seguridad y la seguridad sobre todo de los que no salieron, ¿verdad? De los que se cuidan más de los que están en la casa. Claro. Entonces es sumamente importante que yo asista a lugares en donde me cuiden a mí por sobre cualquier otro interés económico. Entonces los 2 metros de distancia son fundamentales. Nosotros propusimos que solamente 4 personas puedan estar sentadas en la mesa. Eso tiene que ver con una disminución en la mitigación de los posibles brotes que pueden haber en estos lugares. Y asimismo, en todos los eventos de tipo cultural, de tipo religioso, 75 personas dentro con la distancia permanente. Obviamente yo creo que en esta altura del campeonato todos sabemos que cuando nos quitamos el tapaboca ya estamos en una situación más vulnerable. Entonces, si nos vamos a estos lugares, tratar de evitar sacarnos el tapaboca. Claro. Podemos disfrutar de la cultura tan importante, tan necesaria para la salud mental. Yo estoy segura que esta adherencia a conciencia y también un poco dirigida precisamente por el decreto, vamos a poder seguir hacia adelante. Yo espero sinceramente que podamos avanzar sin la necesidad de retroceder, pero con una adherencia mucho mayor a los protocolos. Tengo un amigo, un pariente que va a venir del extranjero. ¿A qué tiene que atenerse esa persona cuando llega al aeropuerto o antes ya de embarcar? ¿Qué cuidado tiene que tener? Bueno, toda persona que viene al país tiene que venir con un PCR negativo. Un hisopado. Un hisopado. Y además de eso, si viene del Brasil, va a tener que hacer una cuarentena de por lo menos 7 días. O sea, viene de Argentina, viene de Chile, Estados Unidos, no hace cuarentena. No hace cuarentena. Y si vino o estuvo en tránsito en Brasil por más de 24 horas, también ya tiene que hacer esta Brasil cuarentena. Es hisopado más cuarentena. Y para todo el resto, es mandatorio un hisopado negativo, ¿verdad? Eso me da cierta seguridad de toda la gente que está viniendo. Al contrario de la gente que por ahí de repente circula por lo largo y lo ancho del país, que puede ir contagiando o contaminando. Entonces, es sumamente importante
y hoy más vigente que nunca, que todos nos comportemos como si fuésemos COVID positivo. Porque yo no te estoy pidiendo a vos un PCR para venir a mi restaurante, Claro. o para ir de paseo a mi granja o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todos, al final de cuentas, Debemos hay cuidarnos. mucho más exigencia al que viene o al que va que a los que estamos acá, y la circulación comunitaria está y está presente. Incluso he visto, doctora, que en Chile y en la Argentina se le obliga al pasajero a pagar el estudio y la cuarentena. Nosotros lo ofrecíamos acá todo, hasta el hotel creo que estaba pagado por el gobierno inicialmente. Ministro, nos queda muy poco tiempo de programa. Me gustaría tratar de desmitificar 2, 3 aspectos que son fundamentales. El uso del Remdesivir, el Ministerio, ¿aprueba o no dentro de su protocolo? No está hasta ahora dentro del protocolo establecido por el Ministerio de Salud. He solicitado al equipo técnico que hagan un estudio realmente si va a entrar o no dentro del listado básico de medicamentos, y bueno, voy a esperar ese informe para tomar la decisión. Vos sabés que, bueno, yo soy médico también, ¿verdad? Estuve leyendo y realmente en una publicación de Lancet aparece que no está demostrado la eficacia No, con el realmente no está demostrado, doctor. Esa es la realidad, no está demostrado, pero los Es colegas... lo que hay acá y es lo que la gente pide. Es lo que están utilizando los colegas, y bueno, pero yo necesito tener la certeza completa de su real utilidad de este medicamento para poder poner dentro del protocolo de tratamiento. Cuando hablamos de Remdesivir o eventualmente Favipiravir, ¿verdad? Que son antivirósicos que no están muy aprobados, ¿eso tenemos posibilidad en el caso en que el Ministerio recomiende también de conseguir por el costo o beneficio para el paciente? ¿Es posible que el Ministerio incluya dentro de su Vademécum? Si está demostrada su efectividad, por supuesto que sí, doctor. Ivermectina, ¿tengo que preguntarte eso o no? Excelente antiparasitario. Qué irónico. Excelente antiparasitario. Qué irónico el ministro. Bueno, No, pero muy buen antiparasitario. sí, no doctor. muy buen antiparasitario, Muy ¿cierto? bueno, muy bueno. No está demostrado. No está demostrado. No está demostrado, hay muchos estudios que tiene un estudio australiano que realmente demostró su eficiencia, pero in vitro. In vitro. No sé, Adriana, si vos tenés nuevos parámetros, pero yo no tengo nada actualizado. No, pero me parece importantísimo hacer casi un llamado de atención, ¿verdad? Yo creo que hoy muchas de las cosas que están sucediendo, no solamente en Paraguay a nivel mundial, es el precio de un mundo globalizado que no priorizó la investigación. Yo creo que por ahí pasa. Teníamos que haber invertido en investigación en todo el mundo y haber tenido realmente una cultura global de evidencia para la toma de decisiones tanto políticas como inclusive económicas y culturales, ¿verdad? ¿Y la transfusión de suero de paciente infectado, cómo quedó, ministro, doctora? No demostró Tampoco. gran eficacia tampoco, lastimosamente. Hay un dato más que quiero darte, Sí, Federico, por para favor. terminar. El tema nosotros no podemos decirle a la gente tomar tal medicamento si no está demostrado, porque puede crear una falsa sensación de seguridad a la gente y de repente se cree, no, yo ya tomé tal medicamento, me creo Highlander, no me pasa nada, y ahí es donde podemos tener inconvenientes. Entonces hay que ser lo suficientemente responsable para dar tal o cual medicamento. Y lo que sabemos que sí funciona es el uso de tapabocas, mantener la distancia, el lavado de las manos, disminuir al máximo el número y la diversidad de contactos. Cuando hacemos eso, estamos seguros que estamos por el camino Hoy es correcto. el mejor antiviral. Aprendí de memoria eso, distanciamiento físico y social. Sí. Bueno, 30 segundos finales, doctora Amarilla, por favor. Bueno, nada más que Esa es tu agradecerles. cámara, la gente te está viendo ahí, doctora. De verdad que le quiero agradecer a toda la gente por esa forma tan paraguaya de haber incorporado y haber adherido, transformado entornos y con eso haber cambiado la historia. Realmente las estimaciones eran mucho más catastróficas de esta situación que estamos viviendo, que es una situación crítica, pero que estoy segura que los paraguayos y las paraguayas podemos revertir. Nosotros sabemos cómo hacer cuarentena, nosotros tenemos muy buenas experiencias, hemos tenido una economía reanudada en todo este tiempo y la salud es un poco eso también.
tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. No podemos hablar de economía sin hablar de salud, y estoy segura que con estas medidas, independientemente inclusive a un decreto, a lo que hemos aprendido, incorporado, maximizando eso, podemos seguir hacia adelante. Ministro de Salud, la gente, este es el mensaje que estaba esperando, el mensaje del Ministro de Salud. Tratemos de quedarnos en casa, doctor. Hagamos el sacrificio un tiempo más hasta que podamos pasar por esta mala etapa en la cual estamos ahora, por lo menos en honor a los más de 4.000 fallecidos, a la familia de los más de 4.000 fallecidos hasta ahora. Quedémonos en casa por aquellos que no se pueden quedar, que son todo el personal de Blanco, que está haciendo un sacrificio bastante importante desde hace más de un año. Eso es lo que le pido a la población en general. Bueno, este es el estado de salud de la sanidad pública paraguaya, depende de cada uno de nosotros, así que por favor a cumplir con las recomendaciones. La mejor vacuna sigue siendo uso de tapaboca, lavado permanente de manos, distanciamiento físico y social, y nuestras autoridades tienen el compromiso, van a seguir trabajando para que ustedes reciban la mejor atención. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco.